Buenas hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra. Así que hoy voy a compartir un pasaje muy importante para todos nosotros que es Génesis capítulo 32, 22, cuando Jacob lucha con Dios. Sé que hay pasajes que dicen lucha con un ángel, pero en el texto bíblico no aparece eso. Y voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que tiene la traducción, el título Lucha con Dios. Bueno, ¿qué sabemos de Jacob? Sabemos de Jacob, el personaje que desde el vientre de la madre luchaba con su mellizo Esaú, y parece que había como dos reinos, dice la Biblia, como dos pueblos ahí luchando en el vientre materno. Muchas veces se dice que Esaú fue el primogénito y Jacob no, pero depende del punto de vista cultural, porque desde el punto de vista de una cultura, el que nace primero es el mayor, porque es primero en dar a luz. Ese fue Esaú, y después salió Jacob prendido de el talón, así que desde el principio estaban los dos ahí, especialmente Jacob, luchando por sus derechos. Hay otra cultura, que es la cultura oriental, japonesa, que dice que el que nace después, cuando son mellizos o gemelos, es el mayor. ¿Por qué? Porque el que entra primero, como el primero, segundo, cuando sale primero es el menor porque entró después. Entonces el que sale último es el que entró primero, es el mayor. Así que también otra pauta cultural. Pero si siguiéramos la pauta científica o la pauta real, los dos fueron engendrados en el mismo momento, en el mismo acto sexual, en la misma fecundación, es el mismo óvulo, entonces los dos tienen la misma edad, los dos tienen la misma edad. Pero claro, cuando nacieron, Esaú era más rústico, más cazador, velludo, con pelos, pecho, y fue el preferido del padre. Jacob, un poquito más delicado, no tan cazador, pero sí dedicado a otras cosas, por ejemplo, la cría del ganado, de las cabras, de las ovejas, fue el preferido de la madre. Y de pequeño fue así la lucha entre los hermanos, como siempre, ¿no? Uno con el otro. Ahora, ¿quiénes eran los herederos de la promesa? El heredero de la promesa era quien iba a heredar lo que Dios le dijo a Abraham, porque Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, y entonces te bendeciré y en ti serán benditas todas tus naciones, todas las naciones, y serán tus descendientes incontables como la arena del mar. Claro, el que decidió quién es el primogénito y el que tenía más condiciones para dirigir a la familia y sostener a la familia era Isaac, que de paso era más parecido a Jacob que a Esaú, como que eligió el contrario, ¿no? Y bueno, cuando llega el momento de definir la herencia, que es la primogenitura, el primogénito era el que se quedaba con todo, viene lo que nosotros conocemos la historia, donde Jacob se hace pasar por Esaú, la madre le colabora por un plato de lentejas, Esaú vende su primogenitura y al final el que se queda con la herencia de todo es Jacob. Pero, obviamente, ante la furia de su hermano más poderoso, que lo puede matar, que lo puede destruir, entonces recibe las instrucciones de Jacob de irse y se va. Ahí conoce a Raquel, se enamora y el padre, que es el tío, el padre de Raquel, que es el tío, también se aprovecha de Jacob, le enchufa, como decimos en Argentina, a Lea, le da a Lea y al final Jacob tiene que trabajar 14 años por Raquel.
y se queda con Lea y con Raquel. Cuando llega un momento en que él va prosperando, ya sabemos lo de las ovejas rayadas y las ovejas de color liso, y va beneficiando a Jacob, se pone tensa la situación con Labán, con su suegro, tío y suegro. Él se junta con sus dos mujeres en el campo y le dice: la situación no va más, me voy a ir. Y las mujeres lo apoyan y se va. Pero viene el momento en el que se va a encontrar con Esaú, porque tiene que volver a su tierra y su parentela, y ahí está Esaú. Y Esaú se entera y lo va a buscar. Jacob ha tenido distintas experiencias con Dios, pero no se ha entregado profundamente a Dios. No se ha entregado profundamente a Dios. Es ahora el hijo de la promesa por la bendición de su padre, y el que va a seguir y va a continuar la bendición de Dios, pero sigue teniendo problemas. Aunque ha estado en Betel y ha tenido el sueño y Dios, una escalera y los ángeles, y aparecen los ángeles con él, tiene experiencias celestiales, místicas, o sea, de presencia de Dios, él todavía sigue en su corazón luchando con él y luchando desde él, con sus recursos, con sus potencias, pero no se ha quebrado profundamente y se ha entregado al Señor. Y es acá, en 32:22, donde él va a tener una experiencia profunda y real con Dios, lo que nosotros llamamos quebrantamiento. Cuando tenemos las clases en distintos lugares con distintas denominaciones, me dice: ¿cuándo se convierte la persona de verdad? Cuando levanta la mano, pasa adelante, cuando habla en lengua, cuando toma una decisión, cuando hace la oración de fe. Y la verdad es que no. Bíblicamente la persona recibe el Espíritu Santo es cuando realmente se entrega a Dios de verdad. Y nada mejor para explicar esta experiencia que este pasaje. Es difícil, tal vez porque en hebreo está, como es una experiencia emocional muy profunda, el texto también está engorroso. Y por eso las traducciones dicen un hombre, pero en hebreo es él mismo, su virilidad. Ahora lo vamos a leer. Él le manda a los mensajeros muchos regalos a Esaú. Si ustedes leen el primer capítulo, la primera parte del capítulo 32, le da, pero fortunas, ¿sí? Le da fortuna, porque le da muchos camellos, muchas ovejas, para calmar a su hermano. Y entonces vamos a leer Génesis 32:22. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos, 40 kilómetros al norte del Mar Muerto. Es un afluente del Jordán. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come el tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que le ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera. Vamos a ponernos en situación. Esaú viene
Jacob tiene mucho miedo. Tiene miedo de que su hermano lo mate. Le manda regalos para calmarlo, pero no sabe cuál es la reacción. Entonces hace cruzar a su familia y todas sus posesiones el río, un wadi, un río que a veces es seco, a veces trae agua, los deja allí y él se pone del lado donde viene Esaú solo durante la noche, velando y esperando la mañana para que Esaú vaya a saber qué, lo mate o no. Entonces dice que en el versículo 24 Jacob se quedó solo en el campamento. Y en castellano dice, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Pero en el original es la idea de él mismo. Por lo que después dice, algunos comentarios, como en la versión popular, van a decir que es una lucha interna. Y sí, esa noche Jacob revisó toda su vida. Luchó con él mismo. ¿Qué hacer? ¿Sí? No sé si alguna vez vos tuviste una experiencia de quebrantamiento, o sea, esa crisis profunda donde vos decís, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Con mi familia paterna, problema. Con mi hermano, problema. Con mi suegro, problema. ¿A dónde pertenezco? ¿A la de tierra de mi padre? Tengo problema, no puedo estar. Justo ahora viene mi hermano, no sé qué va a pasar, me va a matar, no me va a matar. ¿Cómo será? Lo más probable es que me mate, así que me quedo acá solo porque me la banco. Siempre salió adelante. Está bien, con trampa, con situaciones, con lucha, con laburo, con trabajo, con todo tipo de cosas. Yo me la he bancado, pero aquí estoy, no doy más. He hecho lo que he podido, he protegido a mi familia, he protegido a mis hijos, he protegido a mis hijas, he protegido mis bienes. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Y entonces las experiencias de encuentro con Dios y todo eso, ahí se juega. Y él lucha internamente. Tanto va a luchar internamente, tantos son los nervios que pasa, que justamente tiene problemas con lo que sabemos hoy, es el nervio ciático, que generalmente es aquí detrás de la cadera, donde se acumulan las tensiones por esos nervios terribles, esa crisis terrible. ¿Sí? En hebreo es ish sin artículo, sé que no es un nombre real, es su virilidad. O sea, ¿hasta cuándo voy a seguir luchando así? ¿Hasta cuándo? Porque está bien, económicamente le va bien, pero no tiene lugar. Así que le cambian el nombre, entonces va a ser Israel, luchó con Dios y con él mismo, con Ish, con su parte de hombría, de virilidad, y vence Dios. Por eso él va a cambiar. En la Biblia, cuando alguien cambia el nombre, es porque cambia su persona, se ha convertido de verdad. Y ahí está en la noche la lucha. Que sí, que no, que con Dios, que conmigo, que me entrego a Dios, no me entrego a Dios. Y vaya a saber qué habrá pasado por su cabeza, porque dice que todo la noche, y cuando la parte viril, la parte de él era vencida por Dios. Si alguna vez tuviste un quebrantamiento, sabes, ¿no? Que al final te rendís a los pies del Señor y te das cuenta que por más fuerza, inteligencia o lo que sea que tengas, sin el Señor no sos nada. Sin el Señor es imposible continuar. Tu vida tiene sentido solo si estás con el Señor. Y aquí estás, entonces, vence. Y le pide a Dios la bendición. ¿Sí? Y viene el juego, ¿no? ¿Cómo te llamas ahora? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Jacob? ¿Vas a seguir haciendo la cosa como la venías haciendo hasta ahora? ¿Mm?
luchando con tus instintos, con tu cuerpo, con tu psique, con tu fuerza, con tu ambiente, con tus demandas, con tu hermano, con tus padres, con la gente. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando? Y te vas a rendir a Dios. Y entonces se rinde a Dios. Y de ahora en adelante será llamado Israel, el nuevo nombre. Nada menos que el pueblo de Dios se va a llamar Israel. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de la parte no convertida. Cuando hablamos de Israel, hablamos de la parte convertida, entregada a Dios, nacida de nuevo. Ahí realmente recibe el Espíritu Santo y ahí es otra persona. De tal manera que de aquí en adelante va a cambiar. Es una persona más tranquila. Una persona más tranquila. Más en paz. Sin tantas luchas. Van a luchar otras personas, pero no él. ¿Sí? Y cuando se convierte, entonces él va a ser una nueva persona. Y al nombre le pone Peniel. Peniel es rostro de Dios. Mi rostro con Dios. ¿Sí? Es un encuentro personal y profundo con Dios, con nuestro Señor. Si fuera hoy, con Jesucristo. Una experiencia espiritual profunda donde sí me entrego a Dios. Y ahí Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entonces está la nueva persona, el nuevo nacido, el nuevo convertido, Israel, ¿sí? Y se fue cojeando porque esa experiencia lo va a marcar para el resto de su vida. Me hace acordar a Pablo cuando recibió el fogonazo y entonces después ya: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y se convirtió en una persona obediente a Dios, ¿sí? Los israelitas hasta hoy no comen ese tendón en conmemoración a ese día de la conversión, de la entrega profunda de Jacob, que se convierte en Israel, una nueva vida, una nueva persona, regenerado por el Espíritu Santo y la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, luchas tenemos, ¿o no? ¿Tenés luchas? Muchos de nosotros tal vez no hemos tenido lucha en la familia, otros sí, la mayoría tiene lucha en su familia, con sus padres, con sus hermanos, con la vida, con el trabajo, con los afectos, con los amores. Jacob fue engañado porque estaba enamorado de Raquel. Si no hubiera estado enamorado de Raquel, no hubiera tenido que trabajar 14 años. Bueno, los afectos, el amor, puede hacerte sufrir. En el caso de Jacob, no sufrir por Raquel, pero sí sufrir por trabajar, 14 años. Hay un pasaje que dice: tanto le amaba que esos primeros 7 años le pasaron así rápido, ¿no? Y uno puede hacer cosas por amor. Le fue bien en el amor a él. A otros no les ha ido bien en el amor. No nos ha ido bien en el amor. Pero llega un momento en que se acumulan todos los dramas y todos los problemas y todas las luchas y todos los desafíos y el futuro, y una persona necesita decidirse: ¿va a seguir así en la pelea, esa pelea sin sentido, o va a buscar a Dios? ¿O Dios lo va a buscar y se va a dejar encontrar? Porque la Biblia habla de que algunas personas buscan a Dios, pero otras Dios las busca a ellos y se dejan encontrar y se abrazan con Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo está tu vida? La verdadera experiencia con Dios más básica es pasar por esta experiencia de quebrantamiento y por encima de las cosas, por encima de los ruidos en este mundo, por encima de las luchas, se entrega a Dios y le es fiel a Dios y dice: ya
no voy a vivir como antes, porque el poder del Espíritu Santo me habilita a ser diferente. ¿Cómo está tu vida? Por ahí tenés la misma lucha, ¿no? Hacia el futuro, ¿qué va a pasar? No tengo trabajo, o tengo problemas con personas, o tengo problemas conmigo mismo. Tenés problemas con vos misma, ¿no? Con estas cosas. La tenés clara muchas cosas de la palabra, porque Jacob era una persona que venía de gente creyente, que conocía la palabra y todo eso, pero no se había entregado a Dios. No había conocido a Dios de verdad en una forma profunda. Inclusive había tenido sueños, ¿verdad? Pero no se había encontrado realmente con Dios como corresponde. El ruido, ¿ves? Por todos lados hay ruido. Y tiene que decidirse. Tiene que decidirse. Si vos no te has entregado a Dios de verdad, no te has rendido a sus pies, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Dejar de luchar con tus propias cosas. A veces haces proyectos y no son de Dios. ¿Sabes? A Jacob no le iba mal económicamente. Tenía mucho dinero, pero no es suficiente. Tenía mucho dinero, muchas posesiones. Tenía una esposa bárbara. Muchos de nosotros, comparado con él, somos pobres y tenemos dificultades y qué sé yo. Pero Jacob tenía el punto del hermano, no resuelto. Su mellizo, su hermano, y entró en la crisis. ¿Cuál es tu crisis? Resolvela. Él se pasó toda la noche luchando. Me entrego a Dios, no me entrego a Dios. Me quebranto a Dios, no me quebranto a Dios. ¿Qué hago? ¿Me va a matar? ¿No me va a matar? Hasta que se rindió a los pies del Señor. Y cuando se rindió a los pies del Señor, todo cambió para él. Y va a cambiar para vos, como cambió para mí también. El Señor quiere eso. Cuando Jacob se entregó a Dios y fue una nueva persona, las cosas cambiaron. ¿Sabés qué pasó al otro día? Después de que Jacob se entregó al Señor y es una nueva persona, se encontró con Esaú. ¿Y sabe qué le pasó? Nada. El hermano lo abrazó y se reconciliaron. Y después Israel pasa una vida más o menos tranquila, tiene problemas de perder a su hijo, supuestamente perder a su hijo José, y tuvo experiencias, ¿no? También con una de sus hijas. O sea, siguió teniendo problemas, pero ya lo tomaba de otra manera. Como que en el texto bíblico, por ejemplo, desaparece su protagonismo, pero no su autoridad y su bendición, porque al final después bendice a los hermanos, a los hijos hermanos de José. O sea, a los hijos Manasés y Efraín, que eran hijos de José, que son hermanos, y los bendice, y Dios estaba con él, porque ante la indicación de Dios él va a cruzar la bendición. Al mayor no le va a dar la bendición, sino que le va a dar al menor. Tal vez pensando en su experiencia, pero es Dios el que lo va a guiar. Y desde aquí él después va a ser Israel, el padre del pueblo o de Dios, o donde el pueblo toma su nombre, el padre de las 12 tribus, el padre de José, el que va a llegar a ser primer ministro de Egipto, y entonces su descendencia es bendecida por su primogénito. La vida de Israel, de Jacob hasta hoy, tuvo su problema. Después de hoy va a tener problemas, no tan graves como antes, pero va a salir adelante, porque ahora sí es un hombre de Dios 100%. Vos también. ¿Qué tiene de Dios para vos? Lo que tiene de Dios siempre para nosotros es algo bueno, es algo maravilloso. No te lo pierdas. Si estás en la lucha interna, rendite a los pies del Señor, seguilo a Cristo. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene bendición para tu vida, vos vas a ser de bendición para otros. No te dejes enganchar por los problemas de este mundo, no te dejes enganchar por las tentaciones de este mundo.
No te dejes enganchar, sos destinado, elegido para ser hijo e hija de Dios y una persona especial. Rendite a los pies de Dios y deja de luchar contra Dios y contra vos mismo. ¿Sí? Bendiciones, hermanos. Que Dios les ayude. Dios les ayuda profundamente. Amén.